Hola a todos. Bueno, continuando a lo que es el capítulo de farmacología, en este episodio ya vamos a empezar hablando sobre los fármacos antieméticos, o sea, los fármacos que inhiben el vómito, ¿ok? Continuando a lo que es la farmacología del aparato gastrointestinal, que recordemos ya hemos visto los fármacos antiácidos, gastroprotectores, ¿no? A nivel gástrico. Ahora nos corresponde hablar de los fármacos antieméticos. Pero primeramente para hablar de los fármacos antieméticos nosotros tenemos que saber cómo es que se produce el proceso de la emesis, o sea, el proceso del vómito, ¿no? Bien, tenemos por acá estimulación del centro del vómito, cómo ocurre el vómito, ¿no? Tenemos aquí la parte del cerebro, tenemos la corteza cerebral y el tálamo. Tenemos el sistema vestibular, ¿ya? Y tenemos también el aparato gastrointestinal. Entonces, todas estas estructuras mandan fibras aferentes hacia el centro del vómito, ¿ya? El sistema vestibular manda fibras aferentes de tipo histaminérgicas y colinérgicas, o sea, fibras histaminérgicas y colinérgicas. La corteza manda también fibras aferentes hacia el centro del vómito y también el aparato gastrointestinal también manda fibras aferentes al centro del vómito. Esto representado por el nervio vago, ¿no? Entonces estas estructuras lo que hacen es activar el centro del vómito y producir o desencadenar el vómito, ¿no? El sistema vestibular es muy importante en aquellas situaciones donde se producen los mareos, ¿no? Mareos en el movimiento, ¿no? Mareos por el movimiento, la cinetosis, que pueden ocasionar el vómito. Entonces el sistema vestibular, la cinetosis, si desencadena la cinetosis los vómitos, es porque el sistema vestibular es un activador del centro del vómito, mediante sus fibras de tipo histaminérgicas o colinérgicas. La corteza y el tálamo también participan en la activación del centro del vómito, ¿ya? Con una persona come algo desagradable que puede ocasionar, con una persona come algo desagradable o ve algo que también le impacta, puede ocurrir una activación. Todos esos estímulos, tanto visual como gustativo, como olfatorio, llegan a la parte de la corteza y el tálamo y de ahí se dirigen por medio de fibras aferentes al centro del vómito, activándolo y pudiendo desencadenar el proceso emético, ¿no? También aquí, cuando se produce una ingestión de una comida que nos cae mal, que nos produce indigestión, ¿ya? Esto puede estimular ya los mecanorreceptores serotoninérgicos a nivel gastrointestinal y estos van a ser transmitidos hacia el centro del vómito por medio del nervio vago. ¿Ok? Entonces es así como se puede producir la emesis, o sea, el vómito, ¿no? En la cinetosis produce vómito porque el sistema vestibular se altera en la cinetosis, el mareo por movimiento, que es la cinetosis, y esto ocasiona que este sistema vestibular, mediante fibras aferentes, manden neuronas de tipo histaminérgicas y colinérgicas al centro del vómito, ¿no? Y lo activen, ¿no? Y así, como hemos dicho en los anteriores también, ¿no? Que cualquier estímulo visual, olfatorio, gustativo, estos mandan esa información hacia la corteza y el tálamo y ahí se dirige mediante fibras aferentes para activar el centro del vómito, ¿no? Bien. Entonces es de esa forma como se produce el vómito. Ahora nosotros vamos a conocer algo muy importante siguiendo con cómo es que se produce el vómito. Ya tenemos que conocer acá el cerebro, tenemos acá el cerebro, tenemos por acá el área quimiorreceptora, que es una estructura de nuestro cerebro, ¿ya?
que está localizado en el piso del cuarto ventrículo, que carece de barrera hematoencefálica, y este área quimiorreceptora es estimulada por toxinas, drogas y fármacos. Esta área quimiorreceptora tiene receptores de serotonina, de dopamina y de histamina. H1, dopamina delta 2, serotonina 5-HT3. Entonces los neurotransmisores de tipo histamina, neurotransmisores de tipo dopamina, neurotransmisores de tipo serotonina participan en el proceso de la emesis, ¿ya? Cada uno tiene sus receptores y los neurotransmisores los neurotransmisores de estos mismos activan sus propios autorreceptores, ¿no? La histamina activa lo que es el receptor de histamina 1, la dopamina activa su receptor delta 2, la serotonina activa su receptor 5-HT3, ¿no? Entonces, todos ellos son activados por el neurotransmisor, ¿no?, que tiene cada uno. Entonces, cuando esta área quimiorreceptora se activa, se estimula, esto produce una activación del centro del vómito. Va a activar el centro del vómito, ¿ya? Va a activar el centro del vómito. ¿Y esto qué va a ocasionar? Esto va a ocasionar que el centro del vómito mande fibras eferentes, ya no aferentes, sino eferentes, que descienden, que son estas representadas por el nervio frénico, por los nervios espinales y por el nervio vago. El nervio frénico va a llegar hacia el diafragma, va a inervar al diafragma, y esto hace que el diafragma presione sobre el estómago, ¿no? Los nervios espinales, ¿qué van a producir? Estos nervios espinales permiten que se contraiga la pared abdominal, ¿no? Y el nervio vago, ¿qué es lo que produce? El nervio vago inervará la laringe, faringe, esfínter esofágico inferior y estómago. Entonces todos estos nervios espinales, frénicos y nervio vago participan en la actividad motora, en el reflejo del vómito, ¿ya? Para que se produzca el vómito, ¿no?, mismo. Estos nervios, ¿no?, estos tres nervios participan mediante el diafragma, mediante la contracción de la pared abdominal y mediante la inervación de las estructuras laríngeas, faringe, esfínter esofágico y estómago. Entonces, el vómito se va a ejecutar por medio de estos nervios eferentes, ¿no?, que son transmitidos por el centro del vómito, ¿no?, que se encuentra donde se encuentra el centro del vómito. Se encuentra localizado en el bulbo raquídeo, ¿ya? Desde ahí se dirigen fibras eferentes representadas por nervio frénico, nervio espinal y nervio vago, ¿no? Y que cada uno va a producir una función, y estas funciones nos van a dar el proceso del vómito, ¿no?, el reflejo del vómito. Bien, entonces tenemos nosotros que entender ahora los mecanismos de acción de fármacos antieméticos. Tenemos aquí el ondansetron y el ganisetron. Son fármacos antagonistas de los receptores 5-HT3 de serotonina a nivel del área quimiorreceptora, ¿ya? El ondansetron y el ganisetron, que son los fármacos más seguros actualmente, son bastante usados. Tenemos por acá los antagonistas de los receptores delta 2 de dopamina. ¿Cuáles son? Metoclopramida, levomepromacina, clorpromacina, domperidona, ¿no? Estos fármacos lo que hacen es justamente bloquear los receptores delta 2 de dopamina. Tenemos el dimenhidrinato y la difenhidramina. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Estos fármacos lo que hacen son fármacos antagonistas de los receptores de histamina H1 a nivel del área quimiorreceptora. Lo que hacen es bloquear estos receptores H1 de histamina. Por tanto, no se va a activar estos receptores H1 de histamina y va a disminuir uno de los estímulos para que se active el área quimiorreceptora y ésta pueda activar el centro del vómito y ejecutar, ¿no?, el reflejo del vómito mediante los nervios eferentes, ¿no? Bien, entonces tenemos esos son los fármacos, ¿no?, antieméticos, sus mecanismos de acción, ¿no?
ahora necesitamos saber con más detalle cuáles son. Tenemos por acá los fármacos antieméticos. Estos son fármacos características de ser fármacos antagonistas, o sea, bloqueadores de receptores. Son bloqueadores de receptores de serotonina, de dopamina y de histamina. Los fármacos antieméticos antagonistas serotoninérgicos 5-HT3 son el ganicetrón y el ondansetron. Los fármacos antieméticos antagonistas dopaminérgicos delta 2 son la metoclopramida, la domperidona, ¿ya? Aquí esto nada está mal en esta parte. Bien. Metoclopramida, domperidona. La levomepromacina y clorpromacina son fármacos, son las fenotiacinas. Estos son fármacos antipsicóticos, ¿ya? Son fármacos antipsicóticos, pero que también tienen propiedades antivertiginosas y antieméticas, ¿ok? Se usan para esos casos también, suelen usarse. Entonces también otra familia de fármacos antieméticos antagonistas son los de tipo histaminérgicos, que tenemos el dibenhidrinato, la levomepromacina y la clorpromacina. Entonces la clorpromacina y levomepromacina, que son fármacos antipsicóticos, ¿ya? Que son fármacos antipsicóticos típicos. Estos fármacos interactúan, o sea, bloquean no solamente receptores dopaminérgicos, sino que también histaminérgicos y también colinérgicos. ¿Ok? Bien, entonces todos estos son los fármacos antieméticos. La característica que tienen estos fármacos es simplemente de ser bloqueadores de receptores, ¿ya? Son fármacos bloqueadores de receptores. Pueden ser de serotonina, pueden ser de dopamina o pueden ser de histamina, ¿no? Lo que hemos visto acá, ¿no? Todos estos fármacos. Dependiendo el mecanismo de acción donde actúen, ¿no? A qué tipo de receptor bloqueen. Tenemos que entender que el control sintomático de las náuseas y vómitos conlleva la utilización de fármacos y procedimientos que afecten al reflejo del vómito, ¿no? O sea que nosotros con los fármacos antieméticos vamos a reducir, ¿no? Vamos a controlar estos síntomas de náuseas y vómitos. Concepto de antiemético. Un antiemético es un fármaco que impide el vómito, o sea, la emesis o la náusea. Los fármacos antieméticos típicamente se usan para tratar cinetosis y los efectos secundarios de los analgésicos opioides, ¿no? Que son los vómitos. También de los anestésicos generales y de la quimioterapia. Entonces, mayormente son sus usos más frecuentes, ¿no? De los antieméticos, como fármacos para tratar la cinetosis, para tratar los vértigos, el vómito que se produce en los vértigos, en la cinetosis, para tratar aquellos vómitos que se producen por efectos secundarios del tramadol o fentanilo, ¿no? Que son fármacos opioides, o también los pacientes que reciben quimioterapia, ¿no? Por algún tipo de cáncer maligno. Bien, entonces esos son el primer episodio de los fármacos antieméticos. Nosotros en la próxima clase vamos a ver ya cada uno de los fármacos antieméticos y su respectivo mecanismo de acción, que ya lo hemos visto aquí, pero tienen otro mecanismo de acción adicional para que sean fármacos antieméticos. ¿Ok? Bien, nos vemos entonces en la próxima clase con más mecanismos de acción de los fármacos antieméticos. Nos vemos, muchas gracias a todos, un abrazo.